Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer a mostrarte más o menos cuáles son las partes y los funcionamientos de cada cuestión de lo que tenemos aquí, ¿no? Básicamente esta es una máquina de coser marca Brother, es el modelo en específico el LX3817, ¿no? Vamos a empezar por primero con sus partes, para qué funcionan y demás. Esta parte que tenemos aquí, bueno, déjame muevo esto a donde debe o donde debería de ir, es la devanadora de hilo. Esta parte que tenemos aquí básicamente su funcionamiento es ayudarnos a pues a rellenar los carretes de hilo para ponerlo tanto para coser ya sea en la parte de arriba si quieres utilizar un carrete de hilo que es como este que tenemos aquí en pantalla, o de lo contrario si quieres utilizar un canutero de hilo como este que tenemos aquí, pues no hay ningún otro problema, ¿no? Solamente lo pones aquí. Pero en la parte de abajo, que es esta parte donde tenemos acá, aquí sí debe de ir forzosamente lo que es un carrete de hilo a la de a fuerzas. No puedes meter uno de estos porque no cabe ni nada de eso. Aquí simplemente va un carrete de hilo como este que tenemos aquí, ¿no? Esta parte que tenemos acá es para rellenarlo. Trae un sistema el cual cuando nosotros lo activamos, esta partecita aquí comienza a girar, ya sea a muy altas velocidades o a mediana velocidad, dependiendo cómo pises el pedal, y te va a ayudar para lo que es el rellenado de la bobina de hilo. Por otro lado tenemos también lo que es el portacarretes, que es esta partecita que tenemos aquí. Esta partecita que tenemos aquí es donde vamos a poner ya sea el carrete de la parte superior, que es estos tipos como que de canuteros, y su tamaño normal es este que tenemos así, ¿no? Pero si no cabe podemos alargarlo un poquito hacia arriba para que quepa tu canutero de hilo grande o del más grande o lo que quieras, ¿no? Mira, ahí queda, y de aquí pues se irá a enhebrar la aguja. En este caso pues yo tengo este que pues lo pondría aquí, aunque normalmente yo suelo utilizarlo aquí, ya que aquí como que está un poquito más ancho y por lo tanto el carrete queda un poquito más justo. En la parte de aquí arriba como que queda flojo, como que queda bailando. Yo prefiero ponerlo aquí, no hay ningún problema, pero este es el portacarretes. Lo puedes bajar o lo puedes subir dependiendo del tamaño de tu canutero de hilo o de tu carrete de hilo. Pasando a la parte 3 tenemos aquí esta partecita que tenemos aquí, que es la guía del hilo. Es una partecita que tenemos con un como alambre pequeño que sirve para poder guiar y pues asegurar lo que es el hilo en la parte de aquí cuando vayamos a enhebrar lo que es la aguja con el hilo y demás, ¿no? Su funcionamiento pues es bastante sencillo. Ahorita te voy a mostrar más o menos cómo enhebrarla, o en algún otro video te voy a mostrar más o menos cómo enhebrarla para que esto no se haga muy largo. Pero esta es la guía del hilo, ¿vale? Simplemente en este caso, como yo la tengo enhebrada, va de aquí, pasa por abajo y sube por aquí, ¿no? Para pasar a la siguiente parte, que sería el tira hilo. El tira hilo es esta partecita como este ganchito que tenemos aquí, el cual es el encargado de subir y bajar cuando la aguja sube y baja también, ¿no? No sé si se alcanza a percibir a cámara, pero es este que tenemos pues más o menos aquí, ¿no? Como lo ven, si yo bajo la aguja, la parte de aquí baja, y si yo la subo pues vuelve a subir, ¿no? Trae como una especie de ganchito para ayudarnos a lo que es el enhebrado de la aguja o el enhebrado del hilo. A ver, aquí te lo muestro un poquito más cerca de la cámara para que se alcance a distinguir, ¿no? Pero esa es esa parte. Pasando a la parte 5 encontramos lo que es el segundo orificio para un segundo carrete de hilo, ¿vale? Hay unas cuestiones que se llaman agujas de doble punta o una aguja doble, no sé cómo la conozcas en tu país, que sirven para coser con dos hilos a la vez, ¿no? Ya sea este hilo que tenemos aquí o que debería de ir aquí, pero aquí tenemos un agujerito que es para un segundo carrete. Por si queremos utilizar este tipo de agujas con doble cabeza o doble punta, utilizamos doble hilo para coser, ¿no? Tanto podemos poner un carrete aquí y el otro carrete del lado de acá para coser a doble hilo, pero te digo, pues ya dependerá tú cómo lo quieres poner. Este agujerito que tenemos aquí es para ponerlo o asegurarlo más o menos por aquí, ¿no? Ese sería pues para el orificio para el segundo carrete, que es este que tenemos aquí. Pasamos a la parte 6, que es el tensor de hilo o el seleccionador de la tensión del hilo. Esta ruedita que tenemos aquí es el seleccionador para poder tensar el hilo o para poder apretarlo. ¿Para qué sirve esta parte? Pues básicamente cuando las costuras en nuestra tela quedan un tanto como flojas o algo por el estilo, es porque no tenemos la presión adecuada seleccionada, ¿no? En este caso venía configurada en este nivel que es el número 4, que es como el nivel por defecto o el nivel normal, sí,
el que viene de fábrica. Tú lo puedes posicionar a una tensión mucho más alta o mucho más relajada, dependiendo de la tela y del hilo que tú vayas a ocupar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ocupando este hilo y veo que quedan las costuras muy flojas, podría yo subirle un poquito, ¿no? Por ejemplo, está en el 4, pues le subo al 5. En caso de que el hilo se me esté rompe, puede significar que el hilo está muy tenso y por lo tanto tendría que bajarle, ¿no? Pero esto te digo, ya dependerá mucho de la costura, de la tela y del hilo que tú vayas a ocupar. Pero para esto es esta ruedita que tenemos aquí, para tensar el hilo, por si las costuras quedan muy flojas o quedan muy apretadas. Pasamos a la parte 7, que es el cortador del hilo. Esta es una cuchilla o una tipo como navajita que la encontramos en la parte de aquí enfrente. Básicamente funciona que cuando, por ejemplo, ya nosotros hayamos terminado lo que es la costura y queda el hilo pues así, pues podemos hacernos ayuda de este cortador para cortar el hilo y evitarnos usar lo que son unas tijeras, ¿no? Puedes utilizar unas tijeras igualmente y dejar de lado este cortador de hilo, pero pues aquí lo tenemos por si no tienes unas tijeras a la mano y ocupas cortar el hilo. Solamente agarras el hilo, lo pasas por aquí abajo, lo jalas un poquito hacia abajo y el hilo se corta. Te digo, debes de verlo aquí, es una mini navajita que está en la parte de enfrente, pero pues es el cortador de hilo. Y bueno, siguiendo con lo que es el manual de instrucciones de lo que es esta máquina de coser, viene la parte 8, que es un enhebrador de hilo, pero esta solamente está disponible en algunas máquinas de coser de ciertos modelos en específico. Debe de venir en la parte de aquí por la aguja. Este solamente se activa, es como un botón que tú lo jalas, se jala como un pequeño ganchito que te ayuda a enhebrar lo que es la aguja, pero te digo, solamente viene en algunas máquinas de coser. En este modelo en específico no viene, por lo tanto no te lo podría mostrar, pero suele venir en la parte de por aquí abajo, ¿no? Continuamos. Pasamos a lo que es la segunda bobina o la bobina de la parte de abajo, o la bobina inferior, no sé cómo la conozcas tú, ¿no? Pero básicamente ya te lo mostré en un paso anterior o en un elemento anterior. Es esta parte que tenemos aquí, este mini carrete, que es el que nos va a ayudar a que la máquina de coser funcione correctamente. Este está protegido por esta tapita de plástico, solamente la jalamos para acá y la levantamos para quitarla y podemos obtener acceso a lo que es la segunda bobina, que es esta que tenemos aquí. Te digo, es un mini carrete de hilo, ¿no? Ya dependerá tú cuál hilo quieras utilizar, pero pues es este que tenemos aquí, va en la parte de aquí abajo y pues tiene su forma para ponerlo, pues bueno, ves esta partecita que tenemos aquí. En algún otro video tal vez te muestre cómo enhebrarla. Es muy sencillo, pero pues es esta bobina que tenemos aquí en la parte de aquí abajo, que sirve pues para que la máquina de coser funcione con total normalidad. Un carrete cose por la parte de arriba y el otro carrete cose por la parte de abajo. Las dos se anidan en esta parte de aquí y pues de esta forma se forma lo que es la costura. Pasamos a la unidad de cama o el compartimento para accesorios, ¿no? Básicamente este es una tapita que tenemos aquí, que te voy a mostrar los dos funcionamientos o las dos funciones que tiene. Número 1, esta parte de aquí es donde se pasa lo que es la tela. Déjame, voy por una tela para mostrarte pues más o menos con un ejemplo. Pues bueno, ya teniendo aquí lo que es la máquina, por aquí va a pasar lo que es la tela, ¿no? Pero supongamos que tú, por ejemplo, en un dado caso especial, no estás cosiendo una tela plana o una tela recta. Para esto, bueno, estás haciendo lo que es una manga de una sudadera o una pierna de un pantalón, no sé cómo lo veas tú, ¿no? Y ocupas un espacio un tanto más pequeño. Pues bueno, para esto tenemos lo siguiente. Tenemos esta tapa que es de aquí, solamente apretamos un poquito y deslizamos hacia afuera, mira, así, y ahí sale lo que es esta tapa o este compartimento. Ya liberando lo que es esta parte de aquí, como lo ven, esto queda un tanto más delgado para poner o pasar lo que es la manga, más o menos así como te muestro en el video, y pues de esta manera te ayudes un poquito más a coser o a remendar o a lo que tú quieras hacer, ¿no? Tanto de igual para mangas como para las piernas de un pantalón, o no sé cómo se llaman las piernas de un pantalón, ¿no? Creo que se llama tiro del pantalón. De igual manera, esta parte que tenemos aquí nos sirve como un compartimento secreto o un estuche para guardar las demás partes de la máquina de coser. En este caso, pues canuteros, algunos prensatelas, algunas agujas, etcétera. O al menos así yo lo uso yo. De estos como que no caben, pero algunas personas sí lo suelen poner. De esta manera yo pongo esto aquí, ponemos la tapa, acomodamos en su lugar y ya queda como en el inicio del video. Pero este es tanto para hacer más corta la cama, para poner mangas o tiros del pantalón y demás, como para guardar algunas cositas en su compartimento de aquí abajo.
Pasamos con la parte 11, que es el prensatelas. Básicamente esta es una parte que es la que nos va a ayudar a que la tela se presione y vaya avanzando. Es esta que te muestro aquí en pantalla, a ver si no se me cae la máquina de coser, pero es esta que tenemos aquí, mira, esta que baila. Este es el prensatelas. Cuando nosotros estamos cosiendo o demás, esa es la que se encarga de presionar la tela con la parte de abajo y permitirnos que esto avance y demás, ¿no? Este se puede intercambiar por algunos otros que vengan directamente con la que es la máquina, o puedes comprar algunos otros para hacer algunos dobleces, algunos dobladillos o algunas costuras en especial. Pero este es el que viene de fábrica, o de, pues sí, cuando lo saqué de su caja, pues venía con este, que es el normal o el clásico. Este es el prensatelas. Pasamos con la parte número 12, que es el pulsador de retroceso, o el botón de retroceso, el botón de reversa, no sé cómo lo puedas conocer tú, ¿no? Básicamente este es un botón, es esta palanquita que tenemos aquí, el cual nos va a servir para que la costura vaya en reversa. Cuando nosotros estamos cosiendo, la tela normalmente cose de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la tela y la tela cose normalmente hacia allá, ¿no? Bueno, déjame, la pongo así. Normalmente, déjame subo la aguja, ahí está. Normalmente la tela sube para allá, así como te muestro en pantalla, ¿no? Pero nosotros, cuando mantengamos presionado lo que es esta palanca hacia abajo, la costura se va a hacer hacia acá. En automático va a ser hacia acá, siempre y cuando tengamos presionado lo que es esta palanquita. Para esto es lo que nos sirve esta palanca de retroceso, o esta palanca de reversa, o no sé cómo la conozcas tú, ¿no? Sirve siempre y cuando la tengas y la mantengas presionada. Si tú la sueltas, pues la costura sigue normalmente como debería de ir. Bueno, pasamos con la parte número 13, que es el tornillo de ajuste fino de los ojales. Este yo no lo he hecho uso de esta parte en específico, pero es esta partecita que tenemos aquí. Es como de una especie como de tornillo, el cual, a lo que tengo entendido, es para hacer un poquito más apretada o más tensa, sí, más apretada o más floja lo que es la costura cuando nosotros hagamos ojales. O sea, hace como la orillita para poner los botones en las camisas y demás, ¿no? Pero es esta parte que tenemos aquí, aquí está, que es como un agujerito, se ajusta con una llavecita que traigo, con un desarmador un tanto plano, pero pues aquí lo tenemos. Esta es la parte número 13. Vamos a pasar con la parte número 14, que es el selector de puntadas. Este se ve a gran apariencia aquí, luego que la sacas. El selector de puntadas es esta rueda que tenemos aquí. Su nombre, como lo indica, es para seleccionar qué puntada, qué puntada vamos a utilizar de cada vez que la utilicemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo el selector está puesto en este puntito que tenemos aquí, que es la costura número 10. Cuando nosotros accionemos la máquina, va a coser con este tipo de diseño, que es el número 10. Si nosotros queremos alguna costura un tanto más justa, pues podríamos seleccionar el número 9, el número 8, el número 7, el número 6, o si incluso que hiciéramos una costura en zigzag, podríamos pasarlo a un número 4, ¿no? Cada que movemos esto, pues la aguja como que sufre un cambio. Aquí podemos seleccionar el número 4, que es en zigzag, el número 3 en un zigzag un tanto más apretado, en un zigzag número 2 en los ojales, lo que tú quieras. Y cada que movemos esto, pues la aguja se mueve y es totalmente normal, ¿no? Pero pues para esto es lo que es el selector de puntada. Pasamos con la parte número 15, que yo lo conozco más como un volante o como la rueda, no sé cómo lo conozcas tú, pero es esta parte que tenemos acá, ¿no? Básicamente esto es como la funcionalidad manual de lo que es la máquina de coser, ¿no? Incluso podrías coser sin electricidad, siempre y cuando le des vuelta a esto con la mano. Podría ser un tanto cansado, pero pues si no tienes electricidad puedes hacer uso de esto, ¿no? Esto básicamente es como ¿qué será? La representación de lo que hace el interruptor eléctrico, pero pues en lugar de hacerlo manualmente se hace de forma electrónica, ¿no? Esto nos permite hacer que la aguja baje y suba como debería de ser, ¿no? Aquí se muestra lo que es la aguja, y cuando yo ruedo esta parte de aquí, pues la aguja sube y baja como debería de funcionar cuando yo piso lo que es el pedal. Pero pues ¿para qué nos sirve esto? Supongamos que nosotros ya terminamos la costura, pero la aguja se quedó abajo y queremos sacar el hilo, pero no se puede. Entonces pues con la rueda podemos darle vuelta para que la aguja suba y podamos sacar el hilo o cortar el hilo o volverla a enhebrar, etcétera, ¿no? Ya dependerá de lo que quieras hacer, pero pues para esto nos sirve lo que es esta rueda de acá, para subir y bajar la aguja, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Te digo, ya sea enhebrarla, sacar el hilo, destrabar el hilo, cuestiones así. Pero esta es la rueda, esta que tenemos acá en la parte derecha, aquí está.
Vamos a pasar con la parte número 16, que es la ventilación o el orificio de ventilación o para que saque el aire caliente, no se sobrecaliente esto, que está en la parte de aquí, ¿no? Como lo ven, así es como normalmente te muestro la máquina de coser, está justo en la parte de aquí. Por aquí es donde entra el aire frío, donde sale el aire caliente, para que esto no se sobrecaliente y todo funcione con normalidad, ¿no? Puede que aquí escuches un ventilador o puede que no, pero es las ventilaciones. Procura que no lo hayas tapado o que no esté tapado, ya que si no puede que tu máquina se sobrecaliente y pues dañe algún componente, ¿no? Pero este es el área de ventilación. Bueno, vamos a pasar ya casi con las últimas partes, que es el número, bueno, en esta sección en específico es el número 17. En el número 17 encontramos lo que es el interruptor de encendido de la máquina de coser, que es este que tenemos aquí. Básicamente tenemos dos posiciones, el 0 y el 1. Cuando está en 0 es que la máquina esté apagada, incluso cuando está conectada, y en 1 pues es cuando está funcionando. Cuando está funcionando debe de encender una luz en la parte de por aquí, que es normal que funcione. Déjame te muestro cómo pues se vería esto funcionando, ¿no? Pues mira, aquí junto, para que veas que todo esto no tiene truco ni nada de eso, solamente conecté lo que es la toma de corriente de la máquina de coser. Está conectado en la parte de atrás, que esta es otra parte que te mostraré más adelante en el video. Aquí se ve, y el interruptor lo tengo apagado. Cuando yo lo enciendo debe de encender una lucecita aquí, pues para guiarnos cuando cosemos, y al mismo tiempo para darnos a entender que la máquina está conectada y está pues funcionando, ¿no? Le damos aquí, encendemos el interruptor y la luz enciende en la parte de aquí abajo. No sé si se alcanza a distinguir, pero es una lucecita. Enciende cuando la máquina está lista para funcionar y se apaga cuando la máquina esté apagada con el botón o esté desconectada del tomacorriente. Bueno, vamos a pasar con casi ya de las últimas partes, que es el número 18, que es el cable del tomacorriente y el cable de alimentación. Básicamente, el interruptor de activación y el cable tomacorriente. Básicamente los dos son uno mismo o uno solo. Déjame te muestro, aquí lo tenemos. Este cable funciona de la siguiente manera: al mismo tiempo que suministra energía para que la máquina funcione, es el interruptor o es el pedal para que cuando nosotros lo pisemos la máquina se active y pues todo esto funcione, ¿no? Todo esto viene con este y con este, todo esto es una sola pieza. Para conectarlo pues es bastante sencillo. Esto va en la parte trasera de la máquina de coser, son estos 4 puntitos que se alcanzan a distinguir a pantalla, ahí está. No hay manera de errarle, ya que de un lado tiene como una especie de piquitos que no te va a permitir ponerlo de una manera incorrecta. Los piquitos se encajan con estos dos que tenemos aquí y entra de una sola forma. Por ejemplo, ahí entra. Y pues para que esto funcione solamente lo conectamos al tomacorriente, más o menos así. Y pues para que esto funcione encendemos lo que es la máquina de coser, y con el pedal cuando nosotros lo pisemos pues la máquina debe de funcionar con total normalidad. Mira. Bueno, no sé si se alcanza a distinguir a cámara, pero ahí ya está funcionando. Si yo lo presiono poco, la máquina debe de ir un tanto lento. Si yo lo presiono hasta el fondo, la máquina debe de ir a máxima velocidad. Es como un nivel, ¿no? Mientras menos lo pesemos, más lento va a ir, y mientras más fuerte, pues más rápido, ¿no? Más o menos algo así, mira. Como lo ven, así funciona este cable tomacorriente o este cable activador. Vamos a pasar con la parte número 19, que es la palanca del prensatelas. Hace un momento te mostré que este es el prensatelas, que es el que permite presionar lo que es la tela con los dientes y permitir que esto avance, ¿no? Pero cuando nosotros queremos meter una tela nueva o sacar la tela que ya estamos cosiendo porque ya terminamos, pues para esto se activa con lo que es una palanquita, ¿no? Como lo ven, bueno, no sé si se alcanza a distinguir a cámara, hay una palanquita aquí, la cual nos va a permitir alzar el prensatelas y bajarlo para poder permitirnos ya sea mover la tela. Por ejemplo, mira, yo estoy aquí tengo lo que es la tela, la pongo aquí y pues para que se quede quieta bajo lo que es la palanca, esto se aprieta y la tela ahí se queda. Yo no la puedo sacar hasta que yo levante lo que es el prensatelas, pero pues esto es con una palanquita que tenemos como medio escondida en la parte de aquí abajo. Déjame la levanto para mostrarte más o menos cuál es la palanquita que te menciono, ¿no? Es esta que se alcanza a distinguir en el fondo. Mira, por ahí donde están mis dedos es esta palanquita. Para subir lo que es el prensatelas subimos esta palanquita hacia arriba, y pues para bajarla solamente la bajamos. De esta manera es el funcionamiento de lo que es esta palanca del prensatelas. Y pues bueno, déjame la pongo aquí en su lugar.
Pasamos ya a casi las últimas partes. Esta es la penúltima, que es el asa o la agarradera de la máquina de coser. No sé cómo la quieres ver tú. Es la parte número 19 y es esta parte que tenemos aquí. No sé, bueno, no se nota a cámara, pero si yo le doy la vuelta vemos que tenemos aquí como una especie de agujero o una especie de agarradera, ¿no? Y su objetivo como tal es tal cual cuando tú quieras transportar lo que es esta máquina de coser, llevarla de un lugar a otro. Lo más recomendable es agarrarla de esta parte de aquí para poder llevártela de un lugar a otro, o si quieres meterla a su caja, si quieres llevártela a otro lugar, simplemente la tomas, metes tus dedos aquí, la aprietas y ahora sí te la puedes llevar con total normalidad. ¿Por qué lo recomendable es llevarla de aquí? Porque si tú la agarras de acá de la rueda o del selector de puntada o cuestiones así, puedes llegar a sacar estos botones o sacar estas palancas, llegar a dañarla y pues se te desconfigura o se te rompe alguna pieza o alguna parte importante, ¿no? Por eso lo más recomendable es agarrarla de aquí de la agarradera o de la asa. Y bueno, pasando con la última parte, que es la parte número 21 o la pieza número 21 de lo que es esta máquina de coser, es una que ya te mostré con anterioridad, ¿no? Básicamente la pieza número 21 o la parte número 21 es el pedal. Este es el pedal, este es el activador, el interruptor con el cual vamos a encender o activar lo que es esta máquina de coser, que ya te mostré anteriormente cómo funciona, ¿no? Este va en el piso y se activa pues con el pie, ¿no? Aunque puedes activarlo, por ejemplo, no sé si tú te acomodas mejor con la mano, puedes utilizarlo con la mano y demás. Ya dependerá de gusto de cada quien, pero este es el interruptor o el activador. Su funcionamiento pues es bastante como te mencioné anteriormente, ¿no? Mientras esté así flojito, no se va a activar, pero si nosotros lo presionamos un poquito, va a ir lento. Si lo presionamos un poquito más abajo, va a ir un poquito más rápido. Y si lo presionamos hasta el fondo, pues esto va a ir a máxima velocidad. Es como si fuera el acelerador de un vehículo, de algún coche, de algún auto, etcétera, ¿no? En el acelerador de los coches, si mantenemos el pie así quieto, pues no pasa nada, ¿no? Si lo presionamos un poquito, va rápido. Si lo presionamos más, pues va a ir más rápido. Y si lo presionamos hasta el fondo, pues va así casi volando. Y pues este es el activador. Este va al mismo tiempo conectado con lo que es el cable de alimentación, como ya te comenté anteriormente, y pues todo esto es una sola pieza. Y pues ya, básicamente estos serían todo lo que son las partes y los funcionamientos de algunas de las partes de esta máquina de coser. Hay algunos otros modelos que cuentan con más partes o cuestiones así. Por ejemplo, en las partes de aquí abajo encontramos algunos tornillos que es pues para checar lo que es el cangrejo, la parte de aquí abajo, el funcionamiento. Pero eso pues ya sería un poquito más como pues para gente, un caso más técnico, ¿no? Si ya la descompusiste o si ya no cose, pues puedes checar esto, pero pues ya será tal vez en algún otro video. Alguna cuestión como por ejemplo, tal vez la parte de abajo, que algunas traen una tapa como para hacer lo que es una limpieza de los engranajes o un engrasado de los engranajes, pero te digo, ya dependerá de cada cuestión. Y bueno, tal vez un dato muy importante que se me olvidó mencionar al inicio es en la parte de aquí, que nos va a ayudar a rellenar lo que son los carretes de hilos. Para que esto funcione debe de jalar lo que es esta palanquita que tenemos aquí hacia atrás, hasta que se escuche como una especie de clic. Ahí está. Y ahora esto va a girar y lo demás ya no va a funcionar. Para esto te digo, te va a servir para enhebrar o para rellenar los carretes de hilo. Cuando tú quieras que la máquina funcione como debería, solamente jalamos esto hacia adelante y pues todo debería de funcionar con normalidad. Y bueno, pues te he sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.